estamos listos para seguir a Jesús, cualesquiera que sean las circunstancias. En estos días pasados se celebró en Houston la Conferencia Nacional de Predicadores 2020, a través de Zoom, y asistieron personas de todo el continente. En uno de los paneles, el moderador preguntó: ¿cuál es el futuro de la iglesia en Estados Unidos? La respuesta es sencilla: depende de cómo los cristianos seguimos a Jesús. En el mundo global, la iglesia sigue adelante, pero en cada país y en cada región del mundo, el progreso de las iglesias locales depende de que los creyentes sigamos a Jesús. Durante sus primeros años de existencia, la iglesia creció geométricamente en Palestina, en Siria, en Asia Menor. Y luego, ustedes saben, se extendió al occidente por todo el continente europeo y al oriente también, en Asia. Sin embargo, en nuestros días, en Europa, por ejemplo, las iglesias locales son pequeñas. Muchas iglesias se han acabado. El cristianismo ha perdido influencia en ese gran continente. ¿Cuál es el futuro de las iglesias en Estados Unidos? Déjenme volverlo a repetir. Todo depende de si los que conformamos esas iglesias seguimos a Jesús o no lo seguimos. En Juan, capítulo 1, versículo 35 al 51, encontramos unos relatos muy interesantes, porque son los primeros encuentros que tuvieron algunos de los apóstoles con Jesús. Vamos a leerlos. Al día siguiente, Juan estaba ahí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: aquí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y entonces Jesús se volvió y les dijo: ¿y qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo Jesús. Y entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Y uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces él lo trajo a Jesús. Y Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús se propuso ir para Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, es decir, de la misma ciudad donde eran Andrés y Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿y puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le preguntó: ¿y cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y también le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Miren, estos 16 versículos son bien importantes, bien interesantes, porque se enfocan en los primeros intentos de 4 de los apóstoles por seguir a Jesús. Son anteriores, por decirlo así, al llamamiento formal que Jesús les hizo y que registran los otros evangelios. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, Mateo capítulo 4, 18 al 22. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Y Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Lean esos textos y notarán que son situaciones diferentes. Aquí hay 2 personas que deciden seguir a Jesús por el testimonio que dio de él Juan el Bautista.
Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. El otro, no sabemos con seguridad quién haya sido. Posiblemente fue Juan. En su evangelio, Juan tiene la tendencia de no mencionar su nombre. Él y los otros 3 discípulos en esta historia se acercaron a Jesús para ver quién era Jesús y qué tenía él que ofrecerles. Así es como nosotros también nos acercamos a Jesús. Cuando empezamos a tener algún interés por el evangelio, ¿qué es lo que hay detrás de ese evangelio? Juan nos dice que estas 2 personas siguieron a Jesús, es decir, que tenían toda la intención de ser sus discípulos. Pero en aquel momento aún les faltaba muchísimo por descubrir. Hay un proceso de maduración necesario cuando uno empieza a seguir a Jesús. Juan escribió su evangelio cerca de unos 70 años después de establecida la iglesia. Para ese entonces ya había miles de personas por todas partes del mundo romano que habían decidido seguir a Cristo. En las iglesias había cristianos con muchos años de experiencia y había también nuevos convertidos. Y seguramente que había también aquellos que apenas se estaban acercando para ver, así como los primeros apóstoles, qué es lo que tiene Jesús que ofrecer. Juan nos relata esta historia para ayudarnos a comprender que desde nuestro primer acercamiento a Cristo Jesús hasta nuestra madurez como discípulos competentes, influyentes, capaces, hay un proceso. En ese proceso muchos se estancan, pasan los años y su vida interior no progresa. Su espiritualidad no se desarrolla. Se quedan patinando en las primeras etapas de su vida cristiana. Otros se desilusionan, se frustran y se alejan. Pero hay muchos que sí progresan y se convierten en verdaderos discípulos capaces también de formar a otros discípulos. Cuando Andrés y posiblemente Juan, ya dijimos, deciden seguir a Jesús, él les hizo una pregunta. ¿Qué buscan? Esa pregunta es clave. Cada persona que se acerca a Jesús espera algo de Jesús. Muchos llegan buscando alivio para alguna situación que les apremia. Hay muchas circunstancias que lo llevan a uno a acercarse a Cristo. Por ejemplo, la necesidad de consuelo por la pérdida de algún ser querido. O tal vez salud en un momento de enfermedad grave. O tal vez ayuda en una necesidad económica. O soporte y apoyo en alguna crisis emocional. A veces los cristianos juzgamos apresuradamente. Cuando alguien se acerca a Cristo con una necesidad evidente, a veces nosotros sospechamos de las intenciones y dudamos de que en verdad esa persona pueda llegar a ser un discípulo verdadero de Jesús. Quiero decirles algo bien importante en el día de hoy. Debemos tener muchísimo cuidado con esta actitud. Los que ya somos seguidores de Cristo, especialmente aquellos que ya lo hemos seguido por algún tiempo considerable, debemos entender de una vez por todas que Dios no nos ha puesto en la iglesia para decidir quién puede llegar a ser un discípulo verdadero y quién no. Si alguien se acerca a nosotros, si alguien viene a nuestra congregación, o si alguien muestra algún interés por Jesús, nuestro deber es acogerlo y ayudarlo a seguir las pisadas del Maestro. Ya en el camino se sabrá quién persevera y quién crece y quién no. Toda persona que sigue de cerca o de lejos a Jesús es un discípulo potencial. Entonces, seamos solícitos en ayudarle, sea quien sea, a crecer en su fe. Esto significa a pasar de una etapa a otra, de un nivel a otro, a progresar. Todos tenemos que seguir este mismo proceso. Nadie viene a Cristo convertido automáticamente en un discípulo maduro. Nuestra misión como discípulos de Cristo
La misión de todos nosotros, hombres y mujeres, es ayudar a otros a convertirse en trabajadores del reino del Señor, para expandir el Evangelio, la buena nueva acerca de Cristo. La pregunta de Jesús no es una acusación, no es acusatoria. ¿Qué buscan?, les preguntó Jesús, no para poner en duda sus intenciones. En nuestra mente, esa pregunta puede evocar las sospechas. ¿Qué estará buscando esta persona? ¿Será sincera en su búsqueda de Jesús o no? Se me hace que tiene otras intenciones. Antes de darle la confianza y el tiempo y el esfuerzo que necesita, vamos a ver qué busca, vamos a ver qué es lo que quiere. Obviamente, este no es el sentir de Jesús. Dios no nos puso en la iglesia como jueces. El Señor sabía lo que estos dos discípulos de Juan el Bautista estaban pensando. Él conocía su mente. Es más, Jesús sabía su futuro y sabía que llegarían a ser verdaderos apóstoles del reino. Jesús sabía que ellos iban a dedicar toda su vida a servirlo y a proclamar el mensaje de salvación. Pero entonces, ¿por qué les hizo la pregunta? Bueno, Jesús les hizo esta pregunta para provocarlos a pensar. Parte de nuestro crecimiento es plantearnos honestamente esta pregunta. No importa en qué etapa del desarrollo espiritual estamos o cuánto tiempo hayamos seguido a Jesús, todos, en la intimidad de nuestro propio corazón y en la presencia secreta de Dios en nuestra vida, tenemos que hacernos esta pregunta. Pregúntatela tú. ¿Qué estoy buscando en Jesús? Es más, habrá momentos en la vida en que la pregunta podría ser más bien, oye, ¿realmente estoy buscando a Jesús? ¿Realmente estoy buscando algo de Jesús? ¿He venido buscándole a Él y esperando algo de Él? Estas preguntas nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a definir con mayor claridad nuestra búsqueda. ¿Qué estoy buscando en la iglesia? ¿Busco a Jesús en la iglesia o busco en la iglesia las soluciones y las respuestas a mis problemas? Yo te voy a decir algo. Lo único que vale la pena en la iglesia es Jesús. Ni la convivencia, ni el amor, ni el apoyo, ni la pureza de la iglesia son algo sin Jesús. Antes de poder dar un paso adelante en nuestra vida espiritual, tenemos que ir a nuestra habitación en secreto, cerrar la puerta y presentarnos delante de Dios y hacernos esta pregunta. Nadie necesita saber cómo respondes tú tu pregunta. Es suficiente que te la hagas tú mismo y la respondas sinceramente para ti mismo. Nadie te va a hacer un examen. Esta pregunta es para que te encuentres contigo mismo, para que puedas abrirte tú mismo paso a una vida más plena y más completa. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? La primera lección que Jesús te enseña viene en forma de pregunta. Una pregunta sabia y profunda del maestro de maestros. ¿Qué buscas? Empieza ahí. Esta pregunta es el ABC del discipulado. Cuando apenas Juan y Andrés estaban mostrando su primer interés en la enseñanza y en la obra de Jesús, Él los invitó a hacerse esta reflexión. En el momento, tal vez ellos no entendieron el alcance y la profundidad de la pregunta. Pero años más tarde, Juan, ya viejo y consumado discípulo de Cristo, nos contó la historia de sus comienzos siguiendo a Jesús, para ayudarnos en la iglesia. Hay dos lecciones importantes que podemos aprender de esta historia. Primero, la historia nos sirve para evaluar nuestro propio crecimiento y nuestro propio progreso como discípulos de Cristo. ¿Qué buscabas cuando te acercaste por primera vez al Evangelio? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuál era tu interés? ¿Hemos crecido? ¿Hemos aprendido a buscar?
¿Qué buscamos ahora? ¿Ha cambiado nuestra búsqueda? Si nuestra búsqueda no ha cambiado, si seguimos buscando lo mismo, es probable que nosotros tampoco hayamos cambiado. No hemos aprendido de Jesús. Pero por el contrario, si examinas tus primeros pasos en la fe y te das cuenta de que en Jesús has encontrado mucho más de lo que venías buscando, y quieres encontrar más, y tienes más deseo de conocerle, entonces es que has crecido. La segunda lección es que para poder crecer, tenemos que reconocer cuando estamos buscando cosas que no valen la pena. En realidad, el gran estorbo en la vida es que no sabemos qué buscar. Perdemos la vida buscando cosas que no dan vida y que no satisfacen. Algunos pequeñitos se entretienen cuando son chiquitos, ¿no? Tratando de agarrar estas burbujas que se hacen que en el jabón y el agua las soplan y van tratando de agarrar. Yo lo hice cuando era niño. Y luego, ahora me entretengo viendo a los niños que las persiguen. Es entretenido, a los niños les divierte, les gusta. Pero pregunta, ¿qué logras cuando coges una burbuja de jabón? Se desaparece, se esfuma en tus manos. En Eclesiastés, el sabio Salomón nos dice, todo lo que se hace bajo el sol es vanidad y viento. Capítulo 1, versículo 14. Algunas versiones traducen esta frase, todo es vanidad y correr tras del viento. ¿Y de qué aprovecha correr detrás del viento? Desgraciadamente, nosotros podemos perdernos toda la vida corriendo detrás del viento y encontrarnos al final del camino con que no logramos nada y no tenemos nada. Por eso, al acercarnos a Cristo, Él nos pregunta, ¿qué buscan? Es una pregunta instructiva, incisiva, compasiva. Es una amorosa invitación a evaluar qué es lo que tú andas buscando en tu vida y en tu carrera cristiana, para que no malgastes el tiempo, para que no pierdas la vida. Hazte hoy esa pregunta. Háztela con frecuencia. Háztela cuando estás afanado, cuando te sientes fracasado, cuando crees que estás logrando tus metas. Hazte la pregunta. Acércate a Jesús y permite que Él te haga la pregunta. En el próximo video vamos a ver la respuesta de los apóstoles, vamos a ver un poquito cómo ellos fueron creciendo en ese seguimiento de Jesús para poder tener realmente esa vida plena. Espero que este video haya sido de beneficio para ti, de bendición, que te haya ayudado a pensar en tu crecimiento espiritual. Dale un like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bendición.